Edmund Burke publicó en 1756 una obra titulada Vindicación de la sociedad natural. Esta obra se publicó bajo seudónimo, y cuando se descubrió que el autor real de la obra era Burke, este afirmó que la había escrito a modo de sátira. En ese momento se abrió un debate acerca de si esa obra en realidad era una sátira o si era más bien un planteamiento político de Burke, una crítica al panorama político de la época. En cualquier caso, lo que podemos afirmar es que la vindicación de la sociedad natural es una de las primeras expresiones literarias del anarquismo filosófico. En la vindicación de la sociedad natural, Burke hace un planteamiento cercano a las teorías contractualistas propias de su época. Como sabemos, el contractualismo o la teoría del pacto social o del contrato social es un tipo de teoría política de origen moderno que defiende que la legitimidad de los sistemas políticos depende del acuerdo de sus integrantes. Esto significa algo así como que existe un momento previo a la constitución de los estados, una fase prepolítica, que por unas u otras razones lleva a los seres humanos a establecer un pacto que hace aparecer el estado político. Las teorías del pacto social se explican normalmente constituidas en estas tres fases. Un estado de naturaleza, un momento para el pacto social y un estado político o de constitución política. El momento del pacto social y el del estado político se explican por sí mismos. El primero es el momento en el que nace la comunidad política jurídicamente constituida y el segundo se refiere a las características concretas de uno u otro sistema político y que serán distintas en función del por qué los individuos deciden establecer el pacto. Para saber en qué consiste el estado político, cada uno de los distintos estados políticos, es necesario primero entender qué es el estado de naturaleza. El estado de naturaleza no es un momento histórico reconocible, no es un lugar o un periodo concreto. El estado de naturaleza es más bien algo así como un experimento mental. Los autores contractualistas se preguntaron en función de qué un sistema político era más justo o legítimo que otro. Y para tratar de responder a esto decidieron fijarse en cuál es el origen de esos sistemas políticos. Y es que debemos tener en cuenta que las comunidades políticas, los estados o las ciudades, no son más que conjuntos de seres humanos viviendo juntos, viviendo reunidos, por lo que la concepción de la naturaleza de esos seres humanos nos va a ayudar a determinar cuál creemos que es la teoría política, el sistema político, más adecuado para ese grupo de personas. Esto muestra una de las ideas más importantes dentro de la filosofía política en general. Toda teoría política parte y se fundamenta sobre una determinada concepción de la naturaleza humana. Pues bien, el estado de naturaleza no es más que el experimento mental con el que cada autor va a explicar con qué concepción de la naturaleza humana está trabajando en su teoría política. Por ejemplo, Thomas Hobbes justificó el absolutismo político basándose en la idea de que el ser humano es naturalmente egoísta y potencialmente agresivo y violento. Es decir, en una situación en donde las leyes no le prohíben nada, el ser humano actúa siempre y por cualquier medio con el objetivo de satisfacer sus intereses. Y esto lleva a una situación crónica de guerra de todos contra todos, en la que se sistematiza el miedo al otro como potencial agresor. Y esta es la razón del pacto. El suficiente miedo hace que los individuos busquen garantizarse la seguridad, razón por la que le dan al Estado, al Leviatán, toda la capacidad para el uso de la violencia de manera legítima. John Locke, por otro lado, plantea un ser humano más razonable. Un ser humano que reconoce determinados derechos naturales en esa fase prepolítica, y que eso le permite convivir de una manera pacífica con los demás. Sin embargo, para Locke lo importante no es que haya una convivencia razonable, sino que el verdadero problema es que no existe ninguna ley común que pueda arbitrar en aquellos conflictos que pudieran surgir, por pocos o pequeños que estos sean. De aquí que Locke lo que justifica es el parlamentarismo, fundamentando ese pacto no en el miedo, sino en la necesidad de reconocerse bajo una ley común, una ley que sea la misma para todos. En la vindicación de la sociedad natural, Burke no está planteando una teoría política, por lo que estos estadios no están tan desarrollados en profundidad. No obstante,
nos da algunas pistas para entender cómo él concibe cada uno de estos pasos. Al estado de naturaleza, Burke lo llama sociedad natural y lo describe como una organización humana prepolítica en donde el ser humano está sometido a los límites de su biología. Es decir, depende de sus capacidades naturales y de sus habilidades para sacar el mayor provecho a los recursos que le brinda la naturaleza. Pero esta capacidad para extraer el máximo provecho de la naturaleza está necesariamente limitada, en tanto que la ayuda mutua y la cooperación también lo están. En la sociedad natural se dan las dos dimensiones del ser humano en la misma probabilidad e intensidad. El ser humano tiene una dimensión egoísta y conflictiva, y cuando no está sometido a las leyes puede tener la tendencia a responder a los problemas usando la fuerza y la violencia. Pero el ser humano es también natural y necesariamente vulnerable y dependiente de los demás, por lo que la agrupación y la organización social es también connatural al ser humano, del mismo modo que lo es el conflicto y la agresión. Esto plantea para Burke un escenario de extrema igualdad en la sociedad natural, puesto que todos los seres humanos se presentan como igualmente vulnerables, igualmente necesitados de cooperación y de ayuda mutua, y al mismo tiempo también como potenciales eventuales agresores o enemigos. Ahora bien, en la sociedad natural, Burke asegura que la convivencia también es posible. Los seres humanos pueden decidir reunirse en pequeños grupos con el objetivo de cooperar y tratar de satisfacer las necesidades vitales de una manera más eficiente. Esto se refiere a la construcción de las familias, que es la primera comunidad política, la comunidad política más básica. ¿Por qué funcionan las familias en la sociedad natural? La cohesión social en estos grupos depende de un fundamento natural de la unión, el afecto. Y el afecto tiene dos características muy importantes que son el punto central de la cuestión. Los lazos de afecto tienen un alcance muy corto, pero una intensidad muy fuerte. Es decir, pueden unir a muy pocas personas, pero no necesitan instituciones externas que administren, que vigilen esta unión, porque esta unión es voluntaria y querida por todos. Pensemos en el concepto de familia como una comunidad política básica, y no solo como las relaciones de parentesco. O sea, cuando hablamos de familia aquí, hablamos de comunidades de personas que se quieren, que comúnmente coinciden con las relaciones de parentesco, pero aquí también podríamos encontrar a los amigos. Es en este contexto en el que empiezan a aparecer los problemas. Para Burke, el gran error de la humanidad fue el no conformarse con la satisfacción razonable de esas necesidades y buscar un modo no solo de satisfacer las necesidades, sino de ir un poco más allá. ¿Cómo? Pues de la misma manera que los seres humanos en un momento dado se reúnen en familias con el objetivo de sobrevivir mejor, interpretaron también que la reunión de esas familias en cuerpos políticos más amplios les permitiría no solo sobrevivir mejor, sino además vivir cómodamente. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema fue que la búsqueda de ese algo más les hizo ser conscientes de los límites de los lazos de afecto como cohesionador social. Si querían reunir a muchas familias bajo un mismo cuerpo político, no podían servirse del afecto, puesto que el afecto, la naturaleza, no es capaz de formar lazos que reúnan a tanta gente bajo un mismo propósito. Para solventar este problema del alcance del afecto, se tuvieron que inventar las leyes. Es decir, las leyes son a la sociedad política lo que el afecto es a la sociedad natural. Pero las leyes invierten esas dos características fundamentales que tenía el afecto como cohesionador social. Es decir, con las leyes la intensidad del lazo es mucho menor, pero el alcance es mucho mayor. Es capaz de reunir con poca intensidad a mucha más gente en un mismo sitio. Pero este no es el problema mayor de la sociedad política, sino que el problema mayor consiste en cuál es la naturaleza, el tipo de fundamento que construye esa sociedad política, ya que el afecto reviste como cohesionador social intimidad y voluntariedad. En cambio, las leyes son, en esencia, coerción y violencia.